अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दो जुमे पहले dos viernes hablé del mal comportamiento de los gobernantes y de las reacciones del pueblo en base a lo que dice el Corán, el Hadith y las enseñanzas del Santo Mesías Prometido. Y dije que como un verdadero musulmán debería actuar ante los gobernantes, y como hoy en los países musulmanes están existiendo un aire de oposición hacia los gobernantes para conseguir sus derechos y cómo conseguir esos beneficios, a los ahmadis que viven en los países musulmanes, ellos tienen mucho interés en ver cómo reaccionar, teniendo en cuenta este tema en nuestro programa de la MTA, en vivo, en directo, Awadul Mubashir. En cada mes hay desde el jueves hasta el domingo han tratado este tema, y va dirigido, no estaba dirigido únicamente a la cuestión política de los países musulmanes, pero sí hablaba de la situación actual de los musulmanes. Y el señor Sharif Ode, que es quien lleva la moderación del programa, me comentó cómo iba desarrollándose, y luego del libro del Santo Mesías Prometido al-Huda fue traduciéndose, porque todo el tema que trata este libro habla de los gobernantes de estos países, y donde hoy está habiendo tantas disputas y problemas. Este tema no solo afecta a los gobernantes, sino también a las ulemas, a la población. El Santo Mesías Prometido también ha hablado de los ulemas,
अपने प्रोग्राम में En el programa que están ellos llevando también habrán tratado este tema. मैं भी इस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. Quisiera decir al respecto ये सिर्फ que solo unos cuantos países हुकूमतों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं. que han mostrado esa reacción en contra de los gobernantes. El esquema que el Santo Mesías Prometido visualizó hace más de 100 años मुसलमान बादशाहों का और respecto a los reyes musulmanes, a los gobernantes musulmanes, respecto a los ulemas y a la población civil normal, hoy en cualquier país musulmán के अल्फाज की vemos que sus palabras son veraces porque son las circunstancias que están atravesando, que se dan cuando fueron escritos hace más de 100 años. Y si vemos hacia atrás, vemos que en la época del Santo Mesías Prometido, मुस्लिम इस्लाम के विसाल के बाद no solo en su época, sino tras su muerte, esos países que nacieron después de su muerte, sus gobernantes y sus ulemas, siguen la misma tradición que el Santo Mesías Prometido escribió en aquel libro suyo. Y esta situación dramática काबिल शर्म सूरत हाल का y vergonzosa que el Santo Mesías Prometido fotografió, उसका हल भी बयान फरमाया. también el Santo Mesías Prometido dio su solución, y era उसने आना था que el Mesías que tenía que venir ha venido y miles de señales en el cielo y en la tierra están testificando en su favor, उसको मानने में y और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई को para cumplir las profecías del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora para los musulmanes no tienen अलावा कोई ना रास्ता नहीं. otro camino, otra salida, लेकिन आपकी बात का pero देने के बजाय en lugar de aceptar estas proclamaciones, se abrieron huracanes de oposición, लेकिन आपके दावे के बाद y tras su हाल ये भी सामने आई. la proclamación del Santo Mesías Prometido, मुखालिफिन ने se vio que los oponentes de la Ahmadiyyat, का दावा करते हुए al intentar servir al Islam, empezaron a predicar el Islam, a hacer tabligh, y qué se ve detrás y hasta qué punto están ellos realmente interesados en defender el Islam. Yo no voy a entrar en esta polémica, pero algunas organizaciones पहुंचाने की कोशिश की. están intentando llevar el mensaje del Islam, pero como no tienen una ayuda divina, se han introducido muchas falsas tradiciones o intereses personales, उनके नजरियात y se ha hecho más tabligh, más propagación de esos puntos peculiares, particulares, donde se han introducido muchas falsas incrustaciones. El que tenía que juzgar, el que tenía que distinguir entre lo correcto, lo falso, lo justo, era el que iba a ser elegido por Allah. Sin ese juez की राह पाने थे. solamente podían dar lugar las falsas interpretaciones, pero hubo un movimiento मजहब में दिलचस्पी थी y hubo un grupo que tuvo interés और ये दिलचस्पी en propagar este mensaje, बेचैनी को y este movimiento lo que quería era quitar el malestar खुदा ताला की तकदीर de la gente, y también ocurrió इस्तादे की तलाश करें. para que Allah Ta'ala y pusieran los corazones para que buscaran जिन पर अल्लाह ताला का फजल al que Allah Ta'ala había enviado. हुआ और हो रहा है. Hay personas que están buscando कामयाब होते la verdad y tienen éxito,
गलत हाथों में Y पड़ने की वजह से algunos, al caer en manos equivocadas, को a esta intranquilidad, para deshacerse de esta intranquilidad, se yerran हमारे पास जब बैत करने वालों के cuando vienen वाक़यात आते हैं relatos de gente gente que ha hecho el ऐसी ver. जो रूहें Se sabe बेचैन थी que intranquila estaba esta gente, के लिए que para buscar la verdad, उनकी क्या हालत थी cuál era su situación, su circunstancia, अल्लाह ताला ने y luego cómo Allah Ta'ala les ayudó, cómo les apoyó para, बाज़ इत्तफ़ाक़ात कहते हैं dice algunas personas que todo esto es una casualidad, pero इस ऐलान की सदाकत है era un anuncio de la veracidad de Allah, que Allah Ta'ala guía a quien le place hacia su camino. Hay cientos de casos que alguna vez o un día relataré, सहाबा के बाद como comenté cosas de los sahabas el pasado पता चले viernes, pero la gente debe saber que de la misma forma que Allah Ta'ala guió en el pasado, hoy también guía a los humanos. तबलीग के Los trabajos de tabligh de la Ahmadiyyat para propagar el mensaje del Ahmadiyyat, las bellezas de la Ahmadiyyat फितर मुसलमानों को a los musulmanes यानी हकीकत que tienen un buen corazón. होश में आता देखकर Estamos viendo cómo ellos abrazan la fe de la Ahmadiyyat गुरक में देख y दुनिया में भेजा dice Yazur que ha habido países que han enviado molvis मालिक में en todo el mundo. को ले गए En los países africanos se han abierto madrasas, estos molvis, bajo nombres de universidades islámicas, हुकूमतों की दौलत लग रही है y están financiados por los propios gobiernos. सिर्फ जो गरीब ममालिक हैं Estos países मुबारक हैं pobres, subdesarrollados, हुकूमतें भी उन्हें सहूलतें दे देती हैं les dan estas facilidades दौलत आए और para que se mejore su situación a la larga. लेकिन इन नाम नेहाद Pero estos ulemas जिस तरह जाते हैं वहाँ तबलीग करने crueles que van allí a predicar, उन्होंने तबलीगी मराकज़ के नाम पर bajo el nombre del tabligh, इस्लाम की तबलीग lo que मुसलमानों की तरबियत की कम कोशिश की है no han intentado educar a los musulmanes, sino que han dedicado sus esfuerzos a atacar a la comunidad ahmadía, माशाल्लाह y salvo algunos casos, en general han fracasado en estos planes. Primero fracasaron, hoy también fracasarán. Es con esta excusa en estos países. बाज़ जगह पे माशी हालत बेहतर हुई Es verdad que han mejorado algo la situación de los pobres. जब हज़रत मसीह Cuando el Santo Mesías prometido con su mensaje se les explica a la gente y entienden este mensaje, entonces हर वो शख्स cada persona que tiene dolor en el corazón por el Islam da predilección a este mensaje y está dispuesto a dar cualquier tipo de sacrificio. खुदा ताला की तरफ से आता है Esa luz que viene de Allah Ta'ala, el humano no puede enfrentarse a ella. Por mucho dinero que ellos tengan, के नाम पर en nombre del Islam, करने की कोशिश करें intentan descarriar a la gente de la Ahmadiyyat, y cualquier persona con sano juicio que busque la verdad y rechace la falsedad, दुनियावी कोशिश चाहे a pesar del esfuerzo mundanal que se haga en nombre de Dios, मंशा के खिलाफ si va en contra de la orden de Allah, no puede haber bendición en ella. बरकत उसी में पड़ती है La bendición puede recaer cuando hay buenos resultados, o salen buenos resultados cuando ahí está la ayuda de Allah con él,
nuestros misioneros, nuestros enseñantes y aquellos Ahmadis que viven en estas zonas, que ven los signos de la ayuda de Allah Ta'ala en cada momento, en cada instante, hace que su fe sea creciente, y estas visualizaciones al ver esta ayuda de Allah Ta'ala hace que se refuerce cada vez más la fe en el Ahmadiyyat. El Santo Mesías Prometido, como prueba de la ayuda de Allah, dijo que esa ayuda es algo que ocurre a diario. Dice en el libro Barahine Ahmadiyya, cuando habla de las profecías, que en este libro Allah Ta'ala me ha enseñado una oración y me dice, revelándome, que, oh Dios, no me dejes solo y haz que yo disponga de una comunidad. En otra parte dice, por todas partes haz que las necesidades para los huéspedes provéela tú y vendrán hacia ti de cualquier parte. Pensad, dice el Santo Mesías Prometido, que cuando yo publiqué esta profecía no venía nadie. Yo juro por Allah, dice el Santo Mesías Prometido, que no me conocía nadie. Al año a veces venía una carta o un huésped. A veces no recibía ni un solo huésped, ni una sola carta, y dice el que vinieran la gente sincera y fiel a buscarme y entrar en el Bed es una prueba tan grande que día a día se está cumpliendo con la ayuda de Allah. Hoy también vemos el cumplimiento de estas profecías, a pesar de la oposición, a pesar de los esfuerzos que tienen ese deseo material, la avaricia material. Dice Arur que a veces en docenas, a veces en centenas, a veces en millares recibimos buenas nuevas de gente que han entrado en la comunidad, y son a veces ejemplos tan emotivos que, aparte de que no sea porque Allah lo ha querido así, es prácticamente imposible que uno por su cuenta haya sufrido esta revolución de Europa, de Estados Unidos. Cuando le preguntas por qué se ha hecho Ahmadi, te dicen que había a través de un no Ahmadi me enteré del Islam, y cuando contacté con ellos también acepté el Islam, pero era una situación de intranquilidad que aún abrazaba mi corazón, y con la ayuda de Allah conocí el Ahmadiyyat y ya no tuve otra opción que este verdadero Islam fuera aceptado y entrara en el manto del Ahmadiyyat. Para conseguir ese contento en el corazón entre los musulmanes, también hay cientos de miles a veces, cuando tienen esa buena naturaleza y buscan la verdad, cuando ven esta verdad, esta luz, aceptan el Ahmadiyyat de inmediato. Y a los musulmanes, sobre todo, aceptar el Ahmadiyyat, los que vienen, entienden el verdadero Islam. Debido a la oposición de sus familias, tienen que vivir circunstancias muy difíciles. A veces viven situaciones realmente complicadas, pero con la ayuda de Allah Ta'ala ellos se mantienen firmes y escriben para mantenerse
para mantener la constancia me piden, me escriben para que pida yo por ellos, ये साबित करनी वो इसलिए दिखाते y muestran esta constancia porque han visto la verdad हैं से दूर हटकर y luego al ver la verdad no vayan a ser que se separen de ella y se conviertan en pecadores. Al ver a sus ulemas se dan cuenta que estas gentes बात रखते हैं solamente tienen una contradicción entre su palabra y su hecho. एतराज़ात Ellos no pueden contestar las objeciones de otras religiones. दफ़ा Dicen que a veces लानत दिखा जाते हैं muestran या कह देते हैं o dicen नहीं que no hace falta que habléis, गैर इस्लामी बात porque son cosas no islámicas cuando se topan con otras gentes, y especialmente en los países musulmanes ahora saben, जिनका जिन लोगों का aquellas personas que ven la MTA अहमियत कबूल की है a lo mejor han aceptado la Ahmadiyyat o no, ईसाई पादरियों के pero एतराज़ात के जवाबात conocen las respuestas de los sacerdotes cristianos cuando la comunidad Ahmadiyya da las respuestas a las objeciones del cristianismo. और कभी Aparte de ellos, de estas respuestas ahmadis, los ulemas de los musulmanes no se pueden ni acercar a estas respuestas. एतराज़ात सुनकर Hay personas que me escriben y dicen que cuando criticaban el Islam nos sentíamos indefensos y pedíamos a Allah Ta'ala कि खुदा ताला que, oh Allah, इस बेचैनी को दूर करे lleva esta intranquilidad en nuestros corazones y muestra la grandeza del Islam, haz que seamos capaces de mostrar la grandeza del Islam. इत्तेफाक से Y un día, por la gracia de Allah, vimos un día la MTA y los ulemas ahmadis, de la forma एतराज़ करने वालों के que han mostrado o han respondido a las objeciones y han callado las bocas, han hecho que nosotros nos sintamos más confidentes y hemos encontrado esa tranquilidad que andamos buscando. Dice Azur que en una ocasión, cuando disponga de tiempo, intentaré reflejar los relatos de estas personas. En el libro Al-Huda del Santo Mesías Prometido, en que se dirige a reyes, gobernantes, ulemas de la época, इससे पेश करता हूँ voy a intentar reflejar o transmitirles algunas de sus citas, algunos de sus escritos. मुसलमानों की हालत थी ¿Cuál era la situación de los musulmanes en aquella época? El Santo Mesías Prometido dice que entre los musulmanes se han corrompido y la gente buena ya no han desaparecido. No hay moral इखलाक़ इस्लाम रहे हैं del Islam, ni hay compasión hacia sus santos, से बाज नहीं आते no paran de hacer el mal, aunque sea una persona querida, le dan, solamente tratan con injusticia a la gente y no dan una décima parte de lo que corresponda a su hermano, a su familiar. No hay un cariño real entre ellos y la compasión को भी हकीर समझते हैं la consideran despreciable y no son generosos y no son hospitalarios, aunque sean conocidos, को भी अपनी चीज़ें ni a sus amigos les escatiman, pero दौड़ाओ si miráis, veréis अपनी अपनी आँख दौड़ाओ और इनमें veréis और बार बार इनके मुंह que, की तरफ नजर दौड़ाओ और इनको देखो तो तुम इस कौम की हर que बात को en पाओगे cada comunidad veréis sinvergonzonería थोड़ा सा हाल y जमाने के बारे में nosotros también hablando de los gobernantes, dice de los reyes तेरे पर रहम कर que Dios tenga misericordia de ellos porque la mayoría तर्जुमा उसका खुद ही es algo que él escribió en árabe, तेरे पर रहम करे कि अक्सर que Dios tenga compasión de vosotros porque a la gente rica मतीन समझे जाते हैं que consideran los guardianes de la fe con todo su esfuerzo están inclinados hacia el mundo y el alcohol y los deseos mundanales no tienen otra inclinación, están por conseguir
por conseguir placeres materiales, gastan cantidades ingentes de dinero, beben alcohol y sentados frente en sitios muy hermosos. Ellos no tienen interés en los asuntos de su pueblo y no participan de sus problemas. Dice, de esa forma van a las cosas que Dios ha prohibido y no cumplen con sus deberes de gobernantes y no son muttaqis, temoratos de Allah, y ven fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque ellos han enfadado al Creador de los cielos y el servicio que se les encomendó no cumplieron con él. Dice el Santo Mesías Prometido, han inclinado su cabeza hacia el mundo y no han participado del taqwa, porque todo el que se ha levantado para oponerse le aplastan. Tienen dinero, tienen ejércitos, pero todo ello está maldito porque han dado predilección a sus deseos frente a los deseos de Allah y han tomado los asuntos del mundo frente a Allah y los placeres y las mundanales se han sumergido en ellas, son perezosos en la religión y están muy ávidos en las cosas sucias. Han cogido su religión y la han aplastado, ni piensan en su gente ni en la religión y no se dan cuenta que el dinero que les han dado en herencia no lo gastan en su pueblo como deberían hacerlo y piensan que no tienen que volver a dar cuentas delante de Allah, por eso su dinero es como un sueño. Dice el Santo Mesías Prometido que si miráis sus hechos se os pondrán la piel de gallina y os quedaréis perplejos de ver que esta gente realmente ayuda a la religión o esta gente guía a los ciegos. Este es, como dice Hazur, el Santo Mesías Prometido. Cuando intentan aplastar la misión del Santo Mesías Prometido, los reyes africanos tienen mucho dinero, pero intentan oponerse a la misión. No, en este aspecto sí son rápidos. Dice, las ordenanzas de Sharia no les conciernen, quieren salir de ellas y vivir sin leyes y cómo ser ellos personas moderadas, porque hoy el califato no tiene, dice que intentan buscar un califa, proponen nombres. Dice el Santo Mesías Prometido que no tienen estos atributos, por eso no pueden tener califas. Y dice que no se preocupan, que se ha parado el viento fresco y se está burlando del profeta, y lo que él aprobó se reniega, y lo que Allah prohibió ellos están sumidos en ello y con mucho valor están haciendo cosas sin vergüenza en público, por la mañana, por la tarde, están sumidos en el placer. ¿Cómo Allah les va a ayudar si están llenas sus vidas de pecados?
Y estos reyes perezosos, भारी गजब है Allah Ta'ala está muy enfadado con ellos. मुसलमानों की भी सजा है Solamente su presencia es un castigo de Dios, que son como animales que se arrastran sobre la tierra y son camellos cojos y no son caballos rápidos. Por eso la ayuda de Allah का साथ नहीं देते no está con ellos, ni का डर खौफ no tienen el temor que un rey moderado debería tener, जैसे शेर गधे से y sin embargo huyen de los kafir, de los incrédulos, como los burros huyen de los leones. फरमाया Dice el Santo Mesías prometido, hay tal traición que ¿cómo Allah les va a ayudar? दायमी Allah no cambia su tradición, y su tradición es que ayuda al kafir, al incrédulo, pero nunca al inmoral. हदों और मुमलिकतों पर Por eso काबिज हो रहे हैं a los otros reyes les está favoreciendo, चले जाते हैं pero और आज भी देख लें अगर जाहिर dice Azur que si vemos hoy तौर पर en el mundo real, el mundo actual, मुसलमान बादशाहों की और लोगों los países musulmanes están bajo el gobierno de otros países, Allah की नहीं दी no ha ayudado a esta gente porque Él es misericordioso. बुरी हालत है A los no musulmanes अल्लाह ताला उनको बड़ा no les está ayudando porque Él sea muy misericordioso, sino porque está enfadado con los musulmanes. और आज ये बात Y este hecho es una verdad. जो हकीकत पसंद कॉलम लिखने वाले हैं अखबारों में Los que escriben, los columnistas, dicen, hace unos días en el diario Jang, Abdul Qadir Khan, que es un científico, पुरानी आयात की él, a la vista del Sagrado Corán, también ha sacado la conclusión que estamos actuando de tal forma, de esta forma, y Allah Ta'ala está enfadado con nosotros. Esta es la situación. El Santo Mesías prometido dice que si fueran timoratos de Allah, ¿cómo podría ser que los enemigos les vencieran? Pero cuando ellos dejaron el dua y la adoración, Allah Ta'ala no se preocupó ya más por ellos. Dice, romper el pacto con Allah y extralimitarse del Corán está haciendo que sufran, y muchas ciudades se les han ido de las manos. Todo esto es un castigo de Allah. फरमाते हैं दुश्मनों ने उन्हें रुसवा नहीं किया Los enemigos no les han... आंखों के सामने उन्होंने Allah es quien les ha humillado porque le han desobedecido y les ha metido en dificultades y no les ha protegido porque son traidores. Dice el Santo Mesías prometido वो अपने वजीर और मशीर होने का हक अदा नहीं कर रहे respecto a los gobernantes, los ministros, dice que son incluso más corruptos que los propios reyes. यूरोप के अखबार En los periódicos europeos escriben, dice hoy también ocurre, फरमाते हैं मर्दों की खूब उनमें रही ही नहीं no hay una hombría, no cumplen con la oración और ख्वाहिशें उनकी राह में चट्टान और y los deseos son un muro. नमाज पढ़ें भी Si rezan, घर में पढ़ते हैं rezan en sus casas como las mujeres y no van a las mezquitas. फरमाया Luego dice, कोई बात सुन y no pueden escuchar porque el orgullo, la autoestima les dice, गैरत में नीले पीले हो जाते y और उनके नजदीक cuando वो होता है el más querido para ellos es करके दिखाए cuando les dice que son muy bellos तारीफ करे y les engrandece sus obras o sus hechos. Cuando Allah Ta'ala les ha denominado transgresores, inmorales, mentirosos, उन पर ऐसे लोगों को मुसल्लत les puso como jefes a esas personas बाप दादों के que कब्जा करते हैं les han quitado las propiedades de sus antepasados, oprimen a sus pueblos,
Y esto debía ocurrir cuando en el Corán está todo escrito. Dice Dadur que hoy toda la riqueza de los países musulmanes está fuera. Ellos cambiaron el temor de Dios de sus corazones, y porque se envalentonaron con el pecado, y Allah Ta'ala no cambia la condición de un pueblo hasta que no cambien lo que hay dentro de sus corazones. Y no tienen misericordia, sino que Allah maldice esas casas y maldice esas ciudades donde la gente transgrede, y bajan los ángeles y dicen: oh, esta casa, que Dios salga de aquí. ¿No dice el Santo Mesías prometido que todo lo que os llega de vuestros gobernantes no debéis primero reformaros? Escucháis lo que digo solamente, me insultáis y no tenéis un corazón y unos oídos que escuchen, y no tenéis la posibilidad, aparte de comer y beber, para que tengáis una nueva sangre que os lleve hacia Allah Ta'ala. ¿Y dónde tenéis esa juventud para pensar que lo que os ha llegado es por vuestro mal comportamiento? Y dirigiéndose al pueblo, el Santo Mesías prometido dice: escuchad, que si fuerais buenos, vuestros reyes serían buenos. Si vosotros hubierais sido adecuados, los reyes hubieran sido justos. Por eso, porque Allah Ta'ala es la tradición de Allah Ta'ala, y si deseáis su bien, debéis pedir istighfar, perdón por ellos. Dijo: Allah Ta'ala os ha hecho son vuestros, debéis ayudaros unos a otros en el taqwa y en la oración, y debéis señalar dónde están sus fallos, si no sois hipócritas. Porque aunque no cumplan con sus derechos, sus obligaciones, está bien decírselo, está permitido. Hay que hablar, decir delante del rey: juro por Dios que sus corazones son más duros que las montañas de piedra, nunca llorarán delante de Allah Ta'ala. Con ello se ha demostrado que han enfadado a Allah Ta'ala y han seguido el camino del descarrío, siendo ellos ellos tienen hoy. ¿Hay alguno de vosotros que pueda advertir? Dice: no, porque ellos siguen sus deseos, y en sus comportamientos sus miradas están torcidas, y según mi opinión, dice, son ciegos. Yo no os digo que no les obedezcáis y les abandonéis, lo ha dicho, no os digo dejando decir. Primero tenéis que hacer oración, debéis pedir perdón. Yo no os digo que les abandonéis, sino pedid lo mejor para ellos, para que ellos dejen de transgredir, y no esperad que ellos se van a reformar en aquellas cosas que el Dajjal ya les ha corrompido, o que sean capaces de corregirse. Sabed que para cada terreno se necesita una especialidad,
¿Es posible que un muerto reviva a otro muerto o que un descarriado pueda guiar a otro descarriado? Nosotros no creemos en ello, no creemos que se arreglen hasta que la muerte no les despierte, pero nuestra obligación es transmitir el mensaje, amonestar. Ellos no tienen la posibilidad de la visión con perspectiva, quieren aprender los planes de los cristianos, pero no han podido llegar a sus planes. Por eso son aquellos que quieren volar, pero no tienen ese poder. Los cristianos, lo que habían aprendido en cuanto al taqwa, habéis dado la vuelta, pero no habéis aprendido tan siquiera sus planificaciones. Pero la condición que Dios ha puesto a los musulmanes es que tenéis que ser muttaqis, y Dios ha querido que a los cristianos darles las bendiciones, mientras que a los creyentes les ha desprovisto, porque está exigiendo que Allah Ta'ala quiere que vuelvan al camino. ¿Pensáis que están bajo la custodia de Allah? No. Ellos están insultando al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vosotros debéis demostrar que ellos no están cumpliendo. Haced una promesa. ¿Pensáis que ellos van a protegeros? No, les está... ellos no quieren al santo profeta, aunque lo dicen. Está hablando de los gobernantes. Dicen que queremos al santo profeta. Si ellos no se arrepienten, el castigo vendrá. ¿Hay alguien que pueda amonestarles? ¿No veis que el Islam se ha triturado y han surgido cientos de disputas y hay montones de personas dispuestos a destruirles? No hay algo que pueda alegrar el corazón, y los musulmanes están como un enfermo que está perdiendo hasta la respiración. Hay gente que se mofa del Islam, hay otros que lloran, y ahí veis que los corazones se han hecho piedras, los corazones se han endurecido, la pereza y la ignorancia y el descarrío, y no hay ni rastro del taqwa, y esa luz que tenían los corazones no queda, y los orejas, los oídos, la lengua no escuchan, la ceguera es común. Se han borrado el cariño y la hermandad, y no hay pecado que no esté o transgresión que no esté en la mancomunidad, tanto en los hombres como en las mujeres, incluso, más aún en la gente rica, adinerada. Y dice Azur que los ulemás que solamente ahora se preocupan por afrontar a las Ahmadiyyas. Tuve un informe la semana pasada, que vino aquí a Inglaterra con un amigo, y sabía que ese musulmán bebía alcohol. Yo le dije, aposta, le dije que tengo un amigo que es Ahmadi, y ese musulmán estaba bebiendo alcohol. En ese momento dice, pero si no son musulmanes, ¿de qué hablas tú? Yo le dije que el Corán prohíbe la bebida de alcohol, los Ahmadis no beben alcohol, y no es musulmán. Los Ahmadis rezan según dice el Corán y no son musulmanes. Los Ahmadis, los que yo he visto, intentan cumplir el Corán, y tú dices que no son musulmanes, y tú, a pesar de decir que eres musulmán, estás bebiendo alcohol
contradiciendo el Corán. Dice que al final se cayó, mantuvo en silencio, y le dije, no te preocupes, yo lo he hablado. Dice, continúa bebiendo alcohol, y empezó a beber de nuevo otra vez alcohol. Esta es la situación de los musulmanes, pero los ahmadis no son musulmanes. Dice el Santo Mesías prometido, se han mostrado los signos, pero no los aceptaron, por eso descendió el castigo de Allah, y cuando vieron los signos le dijeron al Santo Mesías prometido que tú eres impuro, y esa peste ha venido por ti. Dios nos perdone. Ellos dicen que hoy siguen pensando igual, y dicen que el impuro eres tú, le dicen al Santo Mesías prometido. Allah Ta'ala no ha enviado ningún profeta con el que no haya acompañado algún castigo para que ellos reflexionaran. Estas son ayudas al Santo Mesías prometido. Decidme, dice el Santo Mesías prometido, que quien hizo un barco en este momento de inundación, sus bocas fueron calladas, el tiempo les cayó, toda su dignidad feneció, pero no consiguieron un beneficio al final. Sus comités, sus parlamentos, a pesar de mantener con sus herramientas, sus ejércitos, al final fenecieron, y salvo la humillación no cosecharon otra cosa. Decidme, ¿cuál es la medicina? ¿Estos gobernantes pueden curar la enfermedad? ¿O pueden los reyes, que estas enfermedades los gobernantes musulmanes los pueden corregir, los pueden sanar? No, dice el Santo Mesías prometido, tenéis que pensar que antes que un olmo de peras, porque ellos no van a levantar su cabeza. Os digo que no van a ser los reyes quienes os van a librar de estas aflicciones, o gentes de entendimiento. Si estos reyes fueran compasivos, sin embargo, ellos no están preocupados para aceptar la luz, porque la luz solo desciende sobre aquel corazón que se quema dentro de su corazón, y se le da el verdadero cariño, y se le da el contento, y se le da la visión espiritual, y luego con una vestimenta de santidad se le inviste y se le da una continuidad. Y aquel que está en la tiniebla, ¿cómo puede disipar la tiniebla? Y el que duerme en el fuego, ¿cómo puede librar del fuego a los demás? Ellos no tienen ningún interés, todo su interés lo han centrado en sus tronos materialistas, no para levantar el trono del Islam. La política es su tema principal, no tiene más obligaciones en vigilar sus fronteras o que cuiden a su pueblo de las interferencias ajenas, limpiar, purificar a sus pueblos de Satanás, y hacer oraciones para que no vengan dificultades. Esto está fuera de cualquier gobernante musulmán actual. No hay ninguna espiritualidad, y esto lo saben
la gente de entendimiento, y se les pone a ellos como gobernantes no para que limpien a sus pueblos y den luz espiritual a sus pueblos. Estos ulemas, dice el Santo Mesías Prometido, su mayoría son una enfermedad para el Islam. Ellos que comen el dinero ajeno, dicen lo que dicen ellos mismos, no lo practican, pero el resumen es que ellos no practican lo que dicen. Sus lenguas son muy rectas, pero sus corazones ennegrecidos. Son muy orgullosos con su conocimiento, y el que se enfrenta a ellos le denominan incrédulo, les torturan, les quitan el dinero, la envidia, y solamente ellos, en el momento que se enfadan, son como lobos. Sus enfados o su alegría es solamente un instinto natural. Se consideran los dueños de las gentes. Y Hazur, ¿qué verdad es esta? Y en Pakistán hoy, dice Hazur, son los gobernantes los que ponen los yugos. A quien quieren le llaman ángel, a quien no le llaman demonio. No hay ternura, sino su lengua es como la de las alimañas. Vienen como corderos, pero son serpientes y son alimañas dispuestas a atacaros. Escriben falsos fatwas, y por 2 dirhams es suficiente para perder la fe. Impiden a la gente que siga el verdadero camino. Son muy orgullosos, no hablan de cosas provechosas, dan lugar a las dudas. Cuando se callan, su silencio es para molestar, y cuando hablan no hay ninguna moderación. Las cosas difíciles del Shariat no tienen ninguna forma para entender las peculiaridades. La muerte de Santo Jesucristo no les interesa para que el Islam triunfe. Solo generan ruido, leen el Corán, pero solo con su boca. En sus corazones, el Corán ni ha entrado en sus corazones. Hay pereza por doquier, y la inteligencia brilla por su ausencia. No saben diferenciar entre lo recto y lo erróneo. Verás que se dejan llevar por sus instintos, han olvidado al Dios clemente. En esa situación, ¿cómo pueden esperar algún tipo de ayuda de Allah Ta'ala? Dice el Santo Mesías Prometido, las dudas les ha hecho dudar ya de la verdad. Comen, beben y roban dinero. Sobre la situación del Islam no se preocupan, ni les duele. Si lloran, serán lágrimas de cocodrilo. Cuando ven a los reyes, se inclinan, pero no temen a Allah Ta'ala. No tienen miedo en que se propague en el nombre del yihad. Cortan las cabezas, y a cualquier persona que sea extraña derraman su sangre. No tienen temor de Allah Ta'ala. Estas son algunas de las hojas del libro del Santo Mesías Prometido. Hace más de 100 años que el Santo Mesías Prometido escribió estas palabras. La situación de los musulmanes en aquella época, hoy vemos que es así. Sus palabras, su comparativa, hoy también se puede aplicar de la misma forma que se hizo hace 100 años.
es también una prueba de la veracidad del Santo Mesías prometido, de cómo Allah Ta'ala le dijo de antemano, tal como le informó Allah Ta'ala, él lo explicó. La solución que él presenta a este problema es que dejar tantas comunidades, hablando de las distintas ramas, dejad todas estas ramas y buscad. ¿No será que Allah Ta'ala ha enviado algún remedio en algún lugar? Recordad que la agrupación está en el cielo, no en las manos de los hombres. Cuando leemos las historias antiguas en el Santo Corán, veremos que la tradición de Allah no cambia y será igual que ocurrió en el pasado. ¿Pensáis que esta época no es el momento de que aparezca un imán? Cuando estáis sumidos en el descarrío y se ataca al Islam, no nos separan las dificultades, no hay un sirviente de la religión, han olvidado el Corán y todo lo que los hadices hay escritos también lo han rechazado. Muchos están ayudando de forma directa a los cristianos porque solo les preocupa su comida y su bebida. ¿Esperáis que ellos ayuden a la religión? Dicen que Jesús es el único que está liberado de Satanás y se han olvidado que dice el Corán que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no era inocente y está libre de Satanás. Hoy no hay mayor pecado que apoyar a Santo Jesucristo en la forma que lo hacéis. Vosotros reflexionad sobre la época, os habéis dividido y subdividido y solo, salvo la mano, que la mano de Allah los una, no os vais a unir porque unos rechazan al otro y ahora solo va a haber asesinatos, peleas, guerras. ¿Cómo vais a romper estas montañas de discrepancias y delante podéis atacar a los que se oponen al Islam? De ninguna manera. Hazur dice que en el Khatam al-Nubuwwat, sobre la finalidad del profetazgo, había una conferencia, vinieron Shia, Sunnis, Deobandis, y tenían que hacer su jalsa. Y se hicieron 3 jalsas distintos donde uno quería hacer el jalsa, no le dejaron. El Khatam al-Nubuwwat, la final del profetazgo, ellos lo hacen para atacar a la Ahmadiyyah, pero no han sido capaces de hacer un jalsa solo para unirse. Le hicieron 3 jalsas separados del mismo tema. El Santo Mesías prometido dice que no podéis hacer esto cuando es trabajo de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala solo atraerá a los corazones a través del Santo Mesías prometido y la gente se unirá en un kalema. Esta es la tradición de Allah, que cuando Él desea corregir a una mancomunidad, elige a una persona de esta comunidad, pero esta situación no la va a aceptar los ulemas ni los pueblos. Cuando Allah Ta'ala ha hecho equivalente la comunidad de Musa, de Moisés, al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando la comunidad de Moisés se descarrió, mandó un Mesías, y de esa misma forma, después de pasar un tiempo en la comunidad del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, envió un Mesías también. Es para agradecerlo, no para rechazarlo. Los musulmanes deberían tomar esto como el agua que esperaba un pueblo sediento, pero al dejar el Corán y al seguir los deseos de sus propias almas, rechazaron al Mesías como los judíos rechazaron a Santo Jesucristo, y de esta forma han sido equivalentes a ellos. Que Dios quiera que la mancomunidad musulmana entienda la fórmula
que Él es el Mesías, quien tiene la capacidad de unificar a todo el mundo islámico que le esperaban y ya vino, y la situación de los países musulmanes. Hay dificultades hoy, tanto materiales como celestes, que Dios está enviando a los países musulmanes, y es que a quien Dios debía enviar, Dios le ha enviado, debéis aceptarle, y a los oponentes del Islam, que no se sigan esforzándose en denostar al Islam, para que al seguir a este valiente de Allah vengan a este yihad, donde en Estados Unidos y en Europa hay gentes que se levantan, que atacan al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le impregnan de falsas acusaciones o denostan al Santo Corán. Si alguien está hoy haciendo el yihad, es este luchador de Allah, que es el Santo Mesías prometido, con el que, uniéndose a él, podremos demostrar la superioridad del Islam frente a otras religiones. Con él entenderemos la superioridad del Santo Corán frente a otros libros. Con él, con el Santo Mesías prometido, podremos defender la grandeza del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.